Buenos días a todos. Vamos a empezar la segunda jornada del Congreso, que como bien saben estamos celebrando el 5º centenario de la llegada a México de los 12 frailes franciscanos que salieron del convento del Berrocal de Belvís de Monroy. En primer lugar, mi nombre es Agustín Margallo, soy el presidente de la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe y quiero dar las gracias a los que han puesto en marcha este congreso, especialmente a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y, por supuesto, a la Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, en concreto a mi querido amigo Sixto como coordinador y a don José Julián Barriga. Bien, hoy para empezar tenemos dos ponencias diferentes, interesantísimas. Por un lado, vamos a empezar presentando a la primera ponencia, que va a tratar sobre la aportación de los primeros franciscanos a la forja de Nueva España, su relación con el magistrado guadalupense Lebrón de Quiñones y con el entorno cortesiano. Tenemos como ponente a doña Cristina Sánchez Roda Navarro, doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Laboralistas de Andalucía, académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura. Es autora también de más de un centenar de publicaciones y autora como única firmante de 7 monografías, entre ellas destacar el epistolario del muy magnífico licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones. Es miembro del grupo de 16 expertos creado en 2009 por la Comisión Europea para el diseño e implementación de la política comunitaria de investigación. Experta nacional en el proyecto de la Comisión Europea para la organización y capacitación en la seguridad social y sin olvidar su faceta de investigadora. En este campo, últimamente ha dedicado muchísimo tiempo a Lorenzo Lebrón de Quiñones, del cual luego nos hablará también. Ha participado como ponente en las actividades del proyecto de cooperación y hermanamiento con la República Eslovaca. En la ponencia que nos va a ofrecer vamos a conocer principalmente la afinidad que hubo entre los franciscanos y Lebrón de Quiñones. Con lo cual, como la mañana es larga y tenemos poco tiempo y después se va cortando por lo que sea, tiene la palabra la doctora Cristina. Buenos días, muchas gracias, señor Margallo. Gracias a todos ustedes por su asistencia, en particular a doña Nancy Thornton, descendiente de Jerónimo Lebrón de Quiñones, que ha venido expresamente desde Norteamérica para participar en este congreso. El título de mi ponencia es el que se ha indicado y figura en el programa, pero yo podría haberle añadido perfectamente un subtítulo que sería A hombros de gigantes, porque si yo he podido elaborar esta ponencia ha sido gracias a tantos investigadores que me han precedido y han escrito, publicado sobre la Nueva España y sobre la figura carismática de Hernando Cortés. Entre los franciscanos está obligada la cita a los trabajos de Motorinia, de Mendieta, de Sagún y en el siglo XX, por supuesto, Frailino Gómez Canedo. Me gustaría, antes de entrar en materia, hacer una precisión cronológica. Yo voy a centrar mi intervención en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque es el siglo de oro de los franciscanos en la Nueva España. Es el siglo en el que se fundan iglesias, conventos, reales audiencias y universidades. La Universidad de México, por ejemplo, es de 1551. Respecto al papel importantísimo de los franciscanos en la forja de la Nueva España, yo comenzaría indicando que, a mi juicio, el rol de los franciscanos en la forja del Nuevo Mundo es anterior
a la conquista de Hernando Cortés. Si me apuran, es incluso anterior al descubrimiento de América. Coincido con mi amigo y compañero, el doctor Francisco Castillo, cuando ayer señalaba como fecha emblemática 1485, cuando Cristóbal Colón llega al monasterio franciscano de Santa María de la Rábida, en Huelva, y allí es acogido por la comunidad, y dos de sus frailes en particular, Fray Marchena, Fray Pérez, prestan un apoyo inestimable al éxito de la empresa colombina. Franciscanos encontramos en la Nueva España desde el primer momento. Con Hernando Cortés, en la conquista de Tenochtitlan, en agosto de 1521, encontramos a Fray Melgarejo y a Fray Diego Altamirano, este último pariente de Hernando Cortés. Diego Altamirano es una figura que a mí me llama mucho la atención, porque fue un testigo en primera línea de la era cortesiana. Ya he dicho que asistió a la caída de Tenochtitlan, pero lo encontraremos también en la primera gran crisis política de Nueva España, jugando un papel importante. Y a Fray Diego Altamirano también lo encontraremos en 1547, junto al lecho de muerte de Hernando Cortés, en Castilleja de la Cuesta, un pequeño pueblo a la vera de Sevilla. También querría destacar que Franciscano fue el primer europeo martirizado en la Nueva España por la defensa de la fe. Me refiero al lego Juan Calero, oriundo de Sevilla. ¿Qué papel jugó Hernando Cortés en la llegada de los 13 apóstoles franciscanos a la Nueva España en 1524? Los libros indican que Hernando Cortés, en sus cartas de relación al emperador, escribía pidiendo frailes, no clérigos, frailes. Pero yo creo que Hernando Cortés jugó un papel muchísimo más importante en la venida de los primeros franciscanos, me refiero al grupo de Fray Martín de Valencia, a la Nueva España. Y me baso para ello en las crónicas. En la obra de López de Gómara, Historia General de las Indias, y en la atribuida a Bernal del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, encontramos que estos dos autores coinciden en el siguiente hecho: que Hernando Cortés pidió al general de los franciscanos, Fray Francisco de los Ángeles, que le enviase frailes para la conversión, y cito literalmente, y él le envió 12 frailes con Fray Martín de Valencia. A finales del siglo XVI, otro franciscano, Jerónimo Mendieta, escribiría que era del todo imposible que Hernando Cortés hubiera sabido que el día de Pentecostés de 1523, Fray Francisco de los Ángeles había sido elegido general de los franciscanos. Es decir, lo que decía Mendieta era que imposible que la noticia hubiera llegado a Nueva España y hubiera dado tiempo a que escribiera una carta y llegara a Fray Francisco de los Ángeles, porque ya estaba en marcha entonces, estaría en marcha la misión de Fray Martín de Valencia. Con el despido respeto, yo discrepo de Mendieta. Creo que no es imposible que Hernando Cortés supiera que había un grupo de franciscanos, y entre ellos Fray Francisco de los Ángeles, muy interesados en pasar al Nuevo Mundo a evangelizar. ¿Y en qué me baso? Me baso en que en 1521 sabemos que Fray Clapión y Fray Francisco de los Ángeles obtienen la bula papal alias Felicis, por la cual se otorgan una serie de prerrogativas a los franciscanos para evangelizar en el Nuevo Mundo. Y si uno lee esa bula, observa que en la bula se cita por su nombre a Fray Francisco de los Ángeles. Si la bula es de 1521, creo que no es imposible que en 1522 Hernando Cortés tuviera noticias de la bula o de Fray Francisco de los Ángeles. Si esta carta se escribió, ¿cuándo se escribió y cómo llegó a la península? Pues fíjense que esto me parece más fácil de contestar. ¿Por qué sabemos que en 1522 Hernando Cortés escribe su tercera carta de relación al emperador y que esa carta llegó felizmente a la península? Por lo cual creo que esta carta de Hernando Cortés al general de los franciscanos se habría escrito a la par que la tercera carta de relación y habría viajado en la misma flota. En cualquier caso, yo estoy convencida que esa carta existió, porque me parece absurdo, inverosímil, que tanto López de Gómara como Bernal del Castillo escriban en sus crónicas algo que no fuera cierto. Ningún autor, que yo sepa, ha escrito nunca que haya visto, que haya leído esa carta, lo cual no significa que no exista. Yo espero que si en el futuro se digitalizan los fondos franciscanos en América y en España, pues probablemente tengamos
importantes novedades y a lo mejor esta carta, que insisto, yo creo que se escribió, se localice. En 1524, hace ahora 500 años, sucedieron hechos de gran relevancia para la Nueva España. Por supuesto, sabemos de la llegada de los 13 apóstoles franciscanos, en mayo de 1524, pero unos meses antes tuvo lugar también un hecho que creo relevante, y es que comenzaron a celebrarse las sesiones del Cabildo Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y allí, como regidor, encontramos a Rodrigo de Paz, personaje del que hablaré más tarde. Varias veces en mi intervención me he referido a los 13 apóstoles franciscanos, cuando el lema de este congreso son los 12. ¿Por qué digo 13 y por qué no digo 12? Pues me baso en las crónicas. Escribió Fray Jerónimo Mendieta, en su Historia Eclesiástica Indiana, que Fray Francisco de los Ángeles mandó a Fray Martín de Valencia que por santa obediencia tomase 12 compañeros para pasar a predicar el Santo Evangelio. Es decir, Fray Martín de Valencia más 12 compañeros, 12 más 1, 13. Para zanjar, creo que el debate, definitivamente, qué mejor que recurrir a las propias palabras de Fray Martín de Valencia, que en dos cartas al emperador y enviadas desde la Nueva España, escribe lo siguiente, y cito literalmente: «Luego que el año de 24 entró, yo el custodio con 12 hermanos que conmigo partieron de esos reinos, yo el custodio con 12 compañeros, 13, descendimos entre la grandeza de estas provincias». Es decir, yo defiendo que 13 fueron los frailes franciscanos que salieron de Extremadura y 13 los que llegaron a Nueva España, porque convendrán conmigo que no vamos a privar a Fray Martín de Valencia del honor de ser calificado como apóstol mexicano. Hay un tema que no he podido resolver, lo dejaremos para futuras investigaciones, y es que Mendieta cita por su nombre a los 12 frailes que salieron de Extremadura. Y esos 12 frailes, los nombres no coinciden con los 12 frailes que cualquiera puede consultar en Internet. Hay una diferencia en cuanto a uno de los frailes y en cuanto a uno de los legos. Sabemos del recibimiento épico que realizó Hernando Cortés a la expedición de Fray Martín de Valencia, arrodillándose ante los monjes, besándoles el hábito, pero creo que Cortés, sinceramente, se sintió profundamente decepcionado con la llegada de solo de 13 frailes franciscanos. Tengan ustedes en cuenta la extensión del territorio y los millones de naturales que debían ser evangelizados. ¿Por qué deduzco que Hernando Cortés se sintió decepcionado? Porque la cuarta carta de relación al emperador, que escribe en octubre del 24, le pide que envíe frailes, y dice textualmente: «porque los que hasta ahora han venido son muy pocos o casi ningunos». En 1524 tiene lugar también otro hecho relevante. Se celebra la primera Junta Apostólica en la Nueva España, con Fray Martín de Valencia presidiéndola. Pero esta Junta Apostólica, todos los autores coinciden en que la convocó Hernando Cortés, que participó en la misma. De lo cual yo deduzco que Hernando Cortés, el hombre más poderoso políticamente de la Nueva España en ese momento, también movía sutilmente los hilos de la vida espiritual novohispana. Uno de los temas que se discutieron en esta Junta Apostólica tenía que ver con la poligamia de los naturales. Si un indio tenía varias mujeres, ¿con cuál de ellas debía casarse? Pues la solución de estos santos varones fue salomónica: que el indio se casara con la que quisiera. La llegada de los 13 apóstoles franciscanos coincide también con el declive de la estrella hasta entonces fulgurante de Hernando Cortés. Si tuviéramos que fijar una fecha exacta de cuándo comienza a declinar la suerte de Hernando Cortés, pues yo señalaría octubre de 1524, cuando sale de la Nueva España camino de Honduras para sofocar la rebelión de su antiguo capitán Cristóbal de Olid, y deja el gobierno de la Nueva España en manos de 2 tenientes de gobernadores que eran también oficiales de la corona. Esta fue una decisión nefasta.
Estos tenientes de gobernadores enseguida empezaron a discrepar, a enfrentarse, y este enfrentamiento se trasladó a la población, que se dividió en dos bandos: el bando de los encomenderos, el bando de los de Cortés y el bando de los nuevos pobladores. Estos enfrentamientos llevaron a la Nueva España a una situación prácticamente de preguerra civil. ¿Qué papel jugaron los franciscanos en esta primera crisis política? A mi modo de ver, actuaron como muro de contención entre ambos bandos. Dicen las crónicas que los franciscanos se interponían a cuerpo descubierto entre los españoles que luchaban. Y los cronistas se sorprenden de cómo no aprovecharon los indios este momento de enfrentamiento entre los españoles para rebelarse. Los propios cronistas dan la solución y le atribuyen el mérito a los franciscanos, por la gran devoción que tenían los naturales hacia los franciscanos, y viendo que los franciscanos los apaciguaban para que no se levantaran en armas, fue que la Nueva España no se perdió en esta primera crisis de 1524 a 1526. En esta época de turbulencia, Fray Martín de Valencia presenta ante el Cabildo de México las bulas que portaba desde Nueva España, la bula alias Felicis y la famosa omnímoda, que daba facultades a las órdenes religiosas equiparables a las de un obispo en ausencia de obispo. Las bulas fueron acatadas, pero los franciscanos las interpretaron de una manera muy sui generis, porque empezaron a ejercer no solamente la jurisdicción eclesiástica, sino también la jurisdicción civil y criminal, provocando choques, enfrentamientos con las autoridades novohispanas. De hecho, en julio del año 1525, el Cabildo exigió a los franciscanos que cesaran en el uso de la jurisdicción civil y criminal o que aportaran los documentos que fundaban su derecho. En este caso, quien acude al Cabildo de México es Fray Motolinia, que se autointitula viceepiscopo, viceobispo. Presenta de nuevo las bulas que ya habían sido presentadas y dos reales cédulas de las que hablaré más adelante. El Cabildo, a la vista de las bulas, entiende que no tienen los franciscanos jurisdicción ni civil ni criminal, y los franciscanos debieron acatar esta resolución porque sobre este tema no he vuelto a leer nada. Decía que Motolinia aporta, además de las bulas, dos reales cédulas, una fechada en noviembre del 23 y que está transcrita literalmente en las actas del Cabildo, y en esa bula se autoriza a que pasen a las Indias 12 frailes que envía Fray Francisco de los Ángeles, pero sabemos que no eran 12, sino 13, por lo tanto, con esa cédula no podía pasar la expedición completa. Por eso debe ser que un mes más tarde, en diciembre del 23, se dicta una nueva real cédula ampliando el número de frailes franciscanos que podían pasar a las Indias. En este clima, ya digo, de preguerra civil, corre el bulo de que Hernando Cortés ha muerto. Se le dicen hasta misas. Y se exige a un primo hermano de Hernando Cortés, Rodrigo de Paz, que estaba a cargo de sus negocios, al cuidado de su casa, que entregue un supuesto tesoro que dicen las gentes que estaba enterrado en casa de Hernando Cortés, tesoro inexistente. Pero la casa de Hernando Cortés fue asaltada, desvalijada, y este primo hermano fue apresado, sometido a cruel tormento y murió en la horca. ¿Por qué traigo a colación a Rodrigo de Paz? Primero, porque era primo hermano de Hernando Cortés. Segundo, porque le fue leal hasta la muerte. Y en tercer lugar, por su generosidad para con los franciscanos, porque en su testamento, del cual fue albacea Motolinia, Rodrigo de Paz legó a los franciscanos el solar donde se edificó San Francisco el Viejo. Es decir, el primer asentamiento de los franciscanos en la Ciudad de México se construye sobre un solar propiedad de Rodrigo de Paz. Y este San Francisco el Viejo, dicho con el debido respeto, yo lo veo en los años de 1524 y 1526 como una especie de cuartel general de los partidarios de Cortés, porque en San Francisco el Viejo se refugian los partidarios de Cortés. A San Francisco el Viejo acuden los partidarios de Cortés solicitando a los frailes que den permiso a Diego Altamirano, el pariente de Cortés, para que vaya en un barco que le tienen preparado a Honduras, advertirle a su pariente de que la tierra se pierde, de que tiene que volver, que estamos a punto de una guerra civil. Y fue, según las crónicas, Motolinia el que autoriza a Fray Diego Altamirano que salga camino de Honduras a buscar a su pariente. Tuvo éxito en la empresa.
Cuando Hernando Cortés se entera de lo que está pasando en la Nueva España, manda cartas diciendo que está vivo, revocando los poderes que había dejado a los tenientes de gobernador, nombrando un nuevo teniente de gobernador. ¿Y dónde llegan esas cartas? A San Francisco el Viejo. Y cuando retorna Cortés de Honduras, ¿a dónde va? A San Francisco el Viejo. Dicen las crónicas que confesó, comulgó y luego debatió con los frailes lo que debía hacerse. Vista la situación en que estaba la Nueva España, la corona decide tomar cartas en el asunto. Manda a Hernando Cortés que regrese a la península para explicarse ante los muchísimos cargos que habían interpuesto sus enemigos. En este viaje de retorno de Hernando Cortés, ya don Hernando Cortés, como capitán general y gobernador de la Nueva España, atraca en Huelva. Y el primer sitio que visita es el monasterio de Santa María de la Rábida, donde se aloja. Camino de la corte, según las crónicas, se alojó bajo estos mismos techos, en el monasterio de Guadalupe. Muy bien. Respecto a decía que la corona tomó cartas en el asunto, mandó llamar a Hernando Cortés y tomó la decisión de fundar la primera Real Audiencia de México, por Real Cédula de 1527. Como dice el profesor Alcántara, las audiencias, junto con los monasterios, las iglesias y las universidades, son las columnas principales sobre las cuales se pudo construir gran parte de la obra permanente de la cultura española en América. Presidente de esta primera Real Audiencia fue Nuño Beltrán de Guzmán. Su hermano mayor era franciscano. Él nació en Guadalajara y provenía de una familia noble. Nuño Beltrán venía precedido por una gran polémica como gobernador del Pánuco. Allí, y es cierto, los franciscanos lo acusaron de que había mandado esclavizar a miles de indios libres, los habían herrado y vendido como esclavos en el Caribe a cambio de bastimentos para su gobernación. En el juicio de residencia diría o alegaría Nuño Beltrán, en primer lugar, que había precedentes, lo cual era cierto, y que en ese momento no estaba prohibido su actuación, lo cual tampoco era falso. Nuño Beltrán ha pasado a la historia como el paradigma del conquistador de la leyenda negra, despiadado, inhumano, cruel, sanguinario, pero esta fama se la debe básicamente a los franciscanos, todo hay que decirlo, porque otros autores contemporáneos que han estudiado a Nuño Beltrán no arrojan una visión tan negativa del personaje. En particular me ha llamado muchísimo la atención lo escrito por un norteamericano, Chipman, que consideró que la actuación de Nuño Beltrán fue un mal menor para los indios, cito literalmente, pues así eran apartados de sus señores nativos que se los comían o los vendían como esclavos a los bárbaros chichimecas para los mismos propósitos. Claro, visto así, la imagen de Nuño Beltrán gana puntos. Para servir esta audiencia se nombraron 4 oidores y en la misma flota que con los oidores viajó el franciscano Fray Juan de Zumárraga, como obispo electo no consagrado de México, que también había sido designado por la corona como protector de indios. De esos 4 oidores, 2 fallecieron nada más llegar a su destino, y esto es lo que escribió Fray Zumárraga, que no debía tener pelos en la lengua, porque escribió a la corona lo siguiente: «Tengo por muy cierto, fue muy gran daño que Dios permitió a esta tierra con la muerte de unos y la vida de otros». ¿Qué pensaba Zumárraga del presidente de la audiencia? Pues lo describe al emperador con estas bellas palabras: «Es un diablo infernal de codicia que ha abrasado y abrasa a la tierra». Y respecto a la primera audiencia de México, ¿qué opina Fray Zumárraga? «Esta audiencia real ha sido como el hisopo del herrero, que con echar agua enciende más el fuego». Entre los franciscanos, y esta sería la segunda gran crisis política de la Nueva España, entre los franciscanos y la audiencia hubo una guerra sin cuartel, una guerra más bien verbal. Téngase en cuenta que los franciscanos no luchaban por poder ni por riquezas, lo que pretendían era defender a los naturales y que se respetasen las funciones de Zumárraga como protector de Indias, cosa que la audiencia no permitió porque prohibió a los indios, bajo pena de muerte, que fueran a quejarse al electo. Los indios, sin embargo, se iban a quejar a Fray Zumárraga de todas las vejaciones que le hacía la audiencia. Los franciscanos intentaban alertar
a la corona de lo que pasaba, pero es que la audiencia ponía guardias en los puertos para que requisaran todas las cartas de los franciscanos. Si la primera consiguió llegar a España fue por argucias de Fray Juan de Zumárraga. La audiencia, por su parte, tampoco se quedaba cruzada ante los ataques de los franciscanos, porque es lo que los franciscanos usaban los púlpitos de las iglesias para denunciar los crímenes de la audiencia. Es decir, digo que fue un enfrentamiento brutal. Mientras los miembros de la audiencia eran atacados desde los púlpitos, la reacción de la audiencia fue denunciar ante la corona a los franciscanos por una información que llegó en 1529. ¿Y de qué eran acusados los franciscanos? Innumerables crímenes, de robar a los indios, de hacerlos trabajar hasta morir, de obligarles a edificar conventos, de mandar a niños a predicar en vez de hacerlos ellos. Y sobre todo, y ante todo, el gran crimen, entre comillas, de los franciscanos es que eran banderizos de Cortés, eran partidarios de Cortés. Visto en perspectiva, tengo que reconocer que yo no he encontrado ningún escrito, ni uno solo, de un fraile franciscano del siglo XVI que hable mal de Hernando Cortés. Ni uno solo. Al contrario, todos son alabanzas. Hombre, tampoco Hernando Cortés fue un santo. Sabemos que tuvo 3 hijos mestizos extramatrimoniales, pues ni siquiera eso le afean los franciscanos. Por ejemplo, el flamenco Fray Pedro de Gante escribió lo siguiente: Hernando Cortés fue el todo para que el Evangelio de Dios fuese tenido y reverenciado. Para Mendieta, Hernando Cortés era poco más o menos que el segundo Moisés. Escribió: mientras el devotísimo Cortés tuvo el gobierno de la tierra, los franciscanos se vieron siempre amparados. Y Motolinia, por su parte, dejó escrito: por este capitán nos abrió Dios la puerta para predicar su santo evangelio. López de Gómara, en su crónica, indica que siempre que Cortés hablaba con los franciscanos lo hacía con la gorra en la mano e hincado de rodillas. Es cierto que Hernando Cortés prestó siempre todo el apoyo que necesitaron los franciscanos. Hernando Cortés les abrió la Nueva España. Como decía ayer el profesor Lázaro, me atrevería a decir que Hernando Cortés le dio a los franciscanos, les abrió el nuevo mundo para instaurar un mundo nuevo. El enfrentamiento entre la audiencia y los franciscanos tiene uno de sus puntos álgidos en 1530. Lo que voy a contar es verídico, aunque parece casi ciencia ficción. Pues en 1530, 2 prófugos de la justicia, casualmente del bando de Cortés, buscaron refugio en un monasterio franciscano y los oidores mandaron a los alguaciles que de noche, con fuerza, los sacaran del convento. ¿Cuál fue la reacción de los franciscanos? Salieron en procesión con una cruz por delante hacia la prisión, exigiendo la liberación de los presos. No lo consiguieron, pero los disturbios fueron de tal magnitud que dicen las crónicas que poco faltó para que dispararan a muerte a los franciscanos. 2 días más tarde, exactamente 2 días más tarde, Fray Zumárraga escribe una carta que se conserva en el Archivo de Indias, en donde exige, bajo pena de excomunión a los oidores, que pongan en libertad a los presos. Los presos no fueron liberados. Los oidores fueron excomulgados y Fray Zumárraga lanzó el interdicto contra la Ciudad de México. El interdicto en derecho canónico es una censura eclesiástica por la cual las autoridades religiosas prohíben a los fieles, la asistencia a los oficios divinos, la recepción de algunos sacramentos y la sepultura cristiana. Es decir, la situación había llegado ya a un punto insostenible. Los franciscanos proponen a la corona como solución nada más y nada menos que sean depuestos los oidores y sea sometido a juicio de residencia Nuño Beltrán de Guzmán. Y en esta guerra, en este enfrentamiento, la corona se inclina por los franciscanos. La primera Real Audiencia cae y se instaura una segunda Real Audiencia con la cual los franciscanos dirán al emperador que se encuentran muy conformes. Esto ocurrió en 1530. Y en 1531 tiene lugar pues, lo que es el milagro por excelencia de la Iglesia mexicana, que es la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. ¿Qué rol jugaron los franciscanos en relación con el milagro de la Virgen de Guadalupe? Pues, en principio, su rol fue nulo.
No he encontrado ninguna carta, ningún documento, igual que ha sucedido con otros autores que han estudiado este tema antes que yo, ningún documento de la época hace mención a la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Y en particular, el silencio de Fray de Juan de Zumárraga es clamoroso, porque según la tradición oral, el indio Juan Diego llevó su capa llena de rosas ante el obispo, allí la desplegó y apareció la Virgen, la imagen milagrosa de la Virgen. Pues fíjense ustedes que Fray Juan de Zumárraga ha dejado mucho escrito y en ninguno de sus escritos menciona que fue testigo de algo tan prodigioso. Y qué mejor propaganda para la corona hispánica que justifica la conquista de América en la propagación de la fe, que, oiga, a los pocos años de conquistarse Nueva España se aparece la Virgen. Silencio absoluto. He dicho que los franciscanos no jugaron ningún rol en la divulgación del milagro, pero como ya indicó ayer tarde el doctor don Antonio Ramiro Chico, en un momento dado no solamente no aportaron, sino que remaron en contra del milagro, porque está acreditado, lo ha estudiado el profesor mexicano García Izcabalceta, que exactamente el 8 de septiembre de 1556, el provincial de los franciscanos, no un fraile cualquiera, el provincial, lanzó un sermón, diríamos, incendiario contra según las crónicas, según una nueva devoción que ha surgido en torno a la Virgen de Guadalupe, devoción que el provincial calificó de idolátrica y que consideraba muy perjudicial para el adoctrinamiento de los indios. Para ser totalmente objetiva, le he dicho que no hay documento alguno que sustente el milagro de Guadalupe, pero a favor de la existencia de documentos, Romero de Solís destaca que existen, y es verdad, testamentos de 1537 en Colima, México. Y en estos testamentos se hacen legados, mandas a la guadalupana. Yo cuando primero leía a Romero de Solís me pregunté, bueno, si no especifica, ¿cómo sabemos que es la guadalupana de México y no la guadalupana que en este monasterio se custodia? Estoy convencida que esos testamentos de 1537 contienen legados en favor de la Virgen de Guadalupe cacereña, extremeña. ¿Por qué? Porque encontré una real cédula de 1531 dirigida a la Galicia de la Nueva España, por la cual se ordena que no pongan impedimentos a los factores del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Orden de San Jerónimo. En el siglo XVI aquí regían los jerónimos, no los franciscanos, en la cobranza de ciertas mandas y donaciones. Y a mayor abundamiento encontré también una real cédula de 26 de mayo de 1572, por la cual se da licencia para que Fray Diego de Santa María, de la Orden de San Jerónimo, profeso del monasterio de Guadalupe, pase a la Nueva España a entender en la cobranza de las mandas que en ellas se hubieran hecho al dicho monasterio. Es decir, lo que deduzco es de que desde muy temprana fecha, en la Nueva España y en la Nueva Galicia había una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Pero a esta Virgen de Guadalupe, las mandas de este siglo son para la Virgen extremeña. Como don Sixto Sánchez Lauro, gran amigo, al que mucho quiero, pero me ha recortado la duración de mi intervención, voy a pasar, sin más demora, a la última parte de la misma, a exponer algunos datos sobre la vida y obra de Lorenzo Lebrón de Quiñones. Lorenzo Lebrón de Quiñones nació aquí en la Puebla de Guadalupe en agosto de 1515. Sería bautizado en la pila bautismal que está a la entrada del monasterio. Con solo 32 años, y era una edad muy joven para el cargo, fue nombrado oidor de la Audiencia de la Nueva Galicia en el Virreinato de la Nueva España. Pero en esa fecha la audiencia solamente existía en el papel, porque los primeros oidores no habían llegado. El primero que llegó a la Nueva Galicia fue Lorenzo Lebrón de Quiñones, porque de los otros 3 oidores, uno no embarcó a tiempo, otro falleció en el trayecto y otro llegó muy gravemente enfermo a la Ciudad de México, donde tuvo que descansar y recuperarse. Así que fue el guadalupense Lorenzo Lebrón de Quiñones, él solo, sin ningún ejército que lo respaldara, el que llega a Compostela, capital de la Nueva Galicia, que entonces tenía 32 vecinos,
32 vecinos españoles, y él solo proclama las ordenanzas de la audiencia. A partir de ese momento es cuando realmente la audiencia comienza a existir. Curiosamente, resulta que el primer juicio del que conoció Lorenzo Lebrón como oidor de la Nueva Galicia fue a raíz de una querella que interpuso un fraile franciscano contra un indio llamado Martín. ¿Y de qué le acusan? ¿De qué le acusan al indio? Pues de que va por ahí diciendo que lo que estos frailes enseñan es mentira, que es engaño, y que porque estos hombres no se casan. El indio fue condenado. Bien, Lorenzo Lebrón ha pasado a la historia como el ideal prototipo de juez hispánico, porque se ha caracterizado por la defensa extrema de los derechos de los naturales, aplicó las leyes nuevas, liberó a miles de indios, ojo, liberó a miles de indios esclavizados, pero no solamente esclavizados por los españoles, esclavizados también por sus caciques indios, suprimió servicios personales, redujo tributos. Por supuesto, se ganó muchísimos enemigos. Enemigos que llegarían a presentar contra él más de 80 cargos. Uno de estos, y entre los cargos que se le imputaron, fue que había forzado mujeres indias. Y una de ellas me quedé impactada cuando leí el nombre. Una de las supuestas mujeres forzadas por Lorenzo Lebrón de Quiñones era Doña María, hija de don Martín Cortés, indio. Lo primero que pensé, ¿es posible que esta Doña María sea una nieta de Hernando Cortés y que don Martín Cortés, indio, fuera el hijo de Hernando Cortés y Malinche, que en las crónicas le llaman el mestizo? Pues mi gozo en un pozo. Verificando fechas, era imposible que esta Doña María fuera nieta de Hernando Cortés. Entonces, ¿quién era? Pues la pista, la solución, me la dio el testimonio de Fray Francisco de Buendía, franciscano él, que dejó constancia de que la dicha Doña María no se llamaba sino María, que era india de poca suerte, y que iba por agua a la fuente y con más poca honestidad que la más desvergonzada moza de cántaro que hay en toda Valladolid. Y el mismo fraile nos da la explicación de por qué se pone esta denuncia falsa contra Lebrón, porque don Martín Cortés, indio, había sido despojado del cargo de gobernador del pueblo de Tuspa por Lorenzo Lebrón de Quiñones, es decir, fue una venganza. Cuando de Lorenzo Lebrón de Quiñones, y voy a tomarme 5 minutos más, si me da la venia mi moderador, de Lorenzo Lebrón de Quiñones, Lorenzo Lebrón de Quiñones y Hernando Cortés tienen en común, como ya he dicho antes, que no hay ni un solo fraile en todo el siglo XVI que hable mal ni de uno ni de otro. Pero me atrevería a ir más lejos. Si tuviéramos un ranking de personajes mejor valorados por los franciscanos en el siglo XVI, el puesto número 1 lo ocuparía sin duda Hernando Cortés. En el segundo, Fray Zumárraga, pero a muy corta distancia de Fray Zumárraga, sin duda, Lorenzo Lebrón de Quiñones, del cual los franciscanos dicen que era un lirio entre espina, un padre para los naturales. Dicen también algunos frailes que hasta que él no llegó, que no vieron que se liberase ningún indio, que se moderase ningún tributo. Los franciscanos no solamente se dedicaron a la vida espiritual de la Nueva España, sino que también interferían en política. No es extraño encontrar cartas de los franciscanos donde recomiendan a alguien para un puesto en concreto. Pero lo que es absolutamente excepcional, creo que no hay ningún otro caso en todo el siglo XVI, es la carta que los franciscanos envían en mayo de 1552 al emperador, en donde recomiendan a Lorenzo Lebrón de Quiñones, con el que son uña y carne, lo recomiendan para el cargo de gobernador de la Nueva Galicia, y si no, gobernador de la Nueva España, y si no, inquisidor, y si no, oidor de México, y si no, obispo de la Nueva Galicia que estaba en sede vacante, y si no, arzobispo de México. Es decir, los franciscanos recomiendan al emperador a Lorenzo Lebrón de Quiñones para los más altos cargos del virreinato, que hasta entonces habían sido ocupados por personas excepcionales, Zumárraga, Hernando Cortés. Me he hecho la pregunta de si Hernando Cortés y Lorenzo Lebrón de Quiñones llegaron a conocerse. Pues la verdad es que no he encontrado ningún documento que lo acredite, para ser honesta.
pero creo que es muy posible que sí que nos conocieran. ¿Dónde y cuándo? En Sevilla en 1547, porque sabemos que Hernando Cortés estaba en Sevilla en esa fecha. Y sabemos que Lorenzo Lebrón fue nombrado oidor en 1547, tenía que ponerse en marcha para el Nuevo Mundo, la flota salía de Sevilla a San Lucas de Barrameda. Por lo tanto, y además tengo un documento que acredita que antes de salir para el Nuevo Mundo, Lorenzo Lebrón vivió en la sevillanísima calle de las Sierpes. ¿Por qué iba a recibir Hernando Cortés a un desconocido como Lorenzo Lebrón de Quiñones? ¿Porque ambos eran extremeños? Quizás. ¿Porque ambos habían pasado su juventud en la isla La Española, actual Santo Domingo? Puede. Pero sobre todo yo creo que Hernando Cortés podría haber recibido a Lorenzo Lebrón porque Hernando Cortés sabía perfectamente quién era el padre de Lorenzo. El licenciado Cristóbal Lebrón, oidor, magistrado de la Audiencia de Nueva Galicia, de Santo Domingo. Y como Mira Caballos escribió, la Audiencia de Santo Domingo siempre apoyó a Hernando Cortés en las disputas frente a Diego Velázquez. Me he preguntado también si Lorenzo Lebrón conoció a los 13 apóstoles franciscanos, y estoy convencida de que sí. ¿Dónde y cuándo? En 1524, en la isla La Española, porque sabemos que la expedición de Fray Martín hizo allí escala durante 6 largas semanas. Y puesto que el padre de Lorenzo, el oidor de la Audiencia de Santo Domingo, Cristóbal Lebrón, era un personaje principal de la isla, pues estoy segura que, acompañando a su padre, vería y hablaría a los frailes. Voy terminando ya y me gustaría trasladarle la imagen que a mí se me aparece cuando pienso en la Nueva España del siglo XVI. Para mí es como un tapiz muchísimo más grande de los bellos que adornan esta sala, un inmenso tapiz formado por millones de hilos. Y cada hilo sería una vida, un personaje del cual a lo mejor solamente sabemos el nombre o en algunos casos sabemos datos biográficos, pero por el tiempo transcurrido esas personas han sido olvidadas y creo que muchas de ellas merecerían ser recordadas, como Rodrigo de Paz. Y concluyo ahora de verdad, y creo que me he ajustado fielmente al tiempo concedido, haciendo mías las palabras del cronista Cristóbal del Castillo en su Historia de la Conquista. Y lo que digo es lo que averigüé, pues nada sé, nada conozco enteramente. Muchas gracias. Bien, pasamos ahora al turno de preguntas, que supongo que habrá bastante, porque a mí me ha quedado inquieto. Entonces, vamos a tener, yo creo que sí queda tiempo a hacer varias preguntas. Que sean fáciles, por favor. Gracias, porque no conociendo nada de la materia he sido capaz de enterarme de todo lo que has puesto. Muchas gracias. Le voy a confesar una cosa, yo estoy muy agradecida a las entidades organizadoras y en particular al profesor Sánchez Lauro, porque yo confieso con toda humildad que yo no soy historiadora ni especialista en historia de América, pero como me dieron este tema hace más de un año, pues les aseguro que llevo desde el verano del 23 estudiando los franciscanos, leyendo. Así que, aunque no se sepa de un tema, yo creo que si uno tiene voluntad y le interesa, se aprende. Sí. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Lo primero, lo comentó ayer uno de los ponentes y es una de las cosas que, abro un breve paréntesis antes de contestarte directamente. Yo toda la vida había nombrado a Cortés como Hernán Cortés, pero a partir de las lecturas he comprobado que en todas las cartas de frailes y en todas las actas del Cabildo de México se le nombra siempre como Hernando Cortés. Así que haciendo un esfuerzo, porque me cuesta pronunciar Hernando y no Hernán, creo que era conocido en su época como Hernando, aunque nosotros ahora nos refiramos a él como Hernán. En cuanto a la importancia de los jerónimos, pues en el siglo XVI los jerónimos en Guadalupe lo eran todo.
el poder espiritual y el poder terrenal. El padre de Lorenzo Lebrón fue aquí alcalde mayor. Yo no puedo demostrarlo, pero creo que precisamente porque aquí se alojaron y visitaron en varias ocasiones los Reyes Católicos el monasterio, deduzco que es muy posible que el padre de Lebrón conociera a los Reyes Católicos, porque estos lo nombran primero teniente de gobernador en las Islas Canarias y luego oidor en Santo Domingo. Entonces ese nombramiento real yo creo que pudo muy bien ser influencia de los jerónimos. En cuanto a la influencia de los jerónimos, el progreso de Lebrón, eso es más difícil de probar porque Lebrón debió de salir niño de Guadalupe hacia América. No sé exactamente la fecha, pero yo calculo que con 8 o 9 años ya se encontraba en la isla la Española. Lo que tampoco puedo comprender exactamente en qué momento se produjo esta identidad y esta identificación en cuanto a los fines y metas entre Lorenzo Lebrón y los franciscanos. Es decir, ¿cuál fue el momento detonante? No sabría decírtelo, pero desde luego en todas las lecturas de los frailes lo que se demuestra es que los frailes franciscanos hicieron piña con Lebrón. Lebrón era uno de los suyos. Y a Lebrón lo defendieron a muerte, cuando fue sometido a juicio de residencia. Me ha asombrado, no me ha dado tiempo a exponerlo, pero tenía testimonios no solamente de frailes que lo conocían, que lo habían tratado, que hablaban de sus virtudes, sino que incluso testificaban frailes que decían honestamente, no lo conozco personalmente, pero he oído tantas cosas de mis compañeros que suscribo lo que ellos digan de este personaje. Esto es lo que te puedo decir de momento. Bueno, te puedo dar una primicia, ahora que no nos escucha nadie. Yo estoy agradecidísima que se me haya encomendado esta ponencia, porque desde mi ignorancia comencé a leer y a buscar, porque me sonaba que había testimonios de frailes a favor de Lorenzo Lebrón. Bueno, pues buscando testimonios de frailes, como en las novelas de Pérez Reverte, me di de bruces con un legado, que al principio ni eché cuenta, pero cuando comencé a leerlo, ¡qué maravilla! Resulta que mal catalogados he encontrado decenas y decenas de sentencias totalmente desconocidas para la doctrina de Lorenzo Lebrón de Quiñones. He encontrado todos los interrogatorios completos que utilizó en la visita a la Nueva España. Y como le he comentado a la presidenta del TSJ de Extremadura, he encontrado también, y además registrado por escribano, es decir, las palabras exactas con las cuales Lorenzo Lebrón juró como oidor de la Nueva Galicia. Así que para mí, gracias a este congreso, se me ha abierto un campo que me dará para trabajar hasta que me jubile y mucho más. Bien, yo no tengo una respuesta, tengo una opinión. Y mi opinión es que, evidentemente, el número 12 tiene una mayor simbología. 12 las tribus de Israel, 12 los apóstoles, 12 las puertas de la Jerusalén celestial. De ahí la preferencia por las 12. Además, era muy frecuente, no solamente los franciscanos, en otras órdenes religiosas, que enviasen 12, por la reminiscencia de los 12 apóstoles. Pero yo creí que me iba a preguntar los nombres de los 12 frailes que me señala Mendieta, copiados de la Instrucción y la Obediencia, que los tengo por aquí delante. Es que yo, que aun siendo jurista, intento ser lo más objetiva posible. Y si yo me encuentro un documento como es la obra de Mendieta, que tiene una gran ventaja frente a otras obras, es que Mendieta, cuando escribe y habla de los 12 apóstoles, dice que tiene por delante la obediencia e instrucción original que Fray Valencia recibió de Fray Francisco de los Ángeles. Obediencia e instrucción que, por lo menos en aquella fecha, no sé ahora, se conservaba en el convento de San Francisco, en México. Entonces, él tiene los documentos delante y me está diciendo que con Fray Martín de Valencia vinieron y me nombra por su nombre 12 frailes. Y yo, hasta donde llego, pues creo que, insisto, que Fray Martín de Valencia también merece el honor de ser calificado como apóstol mexicano. Y si tenemos 12 más Fray Martín de Valencia, será por humildad que no se incluyó, pero que en total yo no, lo que defiendo es que fueron 13 los frailes que salieron y 13 los frailes que llegaron, porque desde Nueva España, en el texto que he citado, el mismo Fray Martín de Valencia dice, yo con 12 compañeros, o sea que 12 salieron y 12 llegaron. Si en el camino hubo algún cambio, honestamente no lo sé.
No lo sé. También esto es un dato anecdótico, pero a mí los detalles me humanizan la historia. Cuando dije que Fray Martín de Valencia presentó las bulas y las reales cédulas que llevaba ante el Cabildo de México, pues el escribano del Cabildo debía ser muy detallista, porque especifica que esos documentos tan importantes los llevaba Fray Motolinia en una cajeta de madera con lazos verdes. Lo de los lazos verdes me ha llamado mucho la atención. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo entendido, que de Belvis de Monroy salieron 13. Si era en las listas no se menciona a uno de La Coruña. Yo tengo aquí la lista de los 12, entre los cuales está este de Valencia, que no confundamos con Valencia la de las naranjas, es Valencia de San Juan en la provincia de Palencia. Fijaos que... De León tengo yo entendido. De León. Entonces, yo tengo entendido que de Belvis salieron 13, no se sabe por qué. El Jesús, diríamos, el 13, más los 12, falló más otro. Cuando pasan por Sevilla van 11 y ahí arrancamos a Juan de Palos, un hermano lego. Sabemos que había 2 hermanos legos. Eso es lo que, sin mirar códices ni cosas, nada. Y luego en esta revista Tierra Santa, que un mexicano escribió en este número de mayo, haciendo conmemoración de los 500 años de esta llegada de los franciscanos, menciona solo a los 12. Quizá eso, la idea siempre es Jesús con sus 12 apóstoles, no solo los 12 apóstoles, quién les dirige, quién es el que les orienta, quién es el que les da la doctrina, diríamos, que deben transmitir, o el evangelio ese de la alegría, que es un tema que el Papa Francisco ha recordado en la carta que dirigió a los franciscanos de México en mayo, que tuvieron un congreso muy interesante, entrar en él, toda una semana del 20 de mayo al 28. Por ahí en una revista, no en esta, puesto que esto se publicó a primeros de mayo. 13, 12 más 1 sería el número. Mencionar 13 en vez de 12 iba a crear polémica, pero sencillamente es que me pareció interesante y siempre me gusta intentar aportar algo más, o por lo menos una nueva visión. Creo que, insisto, si hubo algún cambio en el camino, no lo descarto, pero yo me fío plenamente de Mendieta por su rigurosidad, porque trabajó con los documentos delante. Y en concreto creo que el problema se plantea con los apellidados La Coruña, porque si uno mira en internet dice no sé qué, conocido por varios nombres. No, Mendieta cita a Fray Martín de La Coruña y Fray José de La Coruña, y yo creo que estos en algún momento se confundieron como si fuera la misma persona, pero Mendieta cita a 2 frailes que apellida de La Coruña, y ahí creo yo que se produce una de las confusiones. Y respecto a si eran 12 o eran 13, insisto, parece obvio que salieron 13, así dicen las crónicas, de Extremadura. Y si Fray Martín de Valencia desde la Nueva España hubiera empleado otra fórmula, pero dice, yo el custodio con 12 compañeros que salimos de esas tierras y nos expandimos por estas tierras. Entonces, a Nueva España llegaron también 12 más 1. Pero creo que esto, después de todo, no va a cambiar la historia. Si fueron 12 o fueron 13. Es una anécdota. Bien. ¿Alguna pregunta online? Ya, pues. Quedaba una, la última ya, que vamos. Es online, pero gracias. La profesora, magnífica conferencia. Cuando usted ha explicado el tema de las dificultades, digamos, entre el poder eclesiástico por los frailes y los poderes civiles, en algún momento, sobre todo en el segundo momento, con Zumárraga, Quiñones intenta asumir también el poder civil. Esa tentación, que parece que cortan el Papa y el Emperador, porque hay peticiones ahí,
Si se hubiera caído en esa tentación, quizá hubiéramos fracasado en el proceso de la evangelización. La tentación de asumir por parte de la orden el poder civil y territorial. Quería saber un poco su opinión, porque hubiera sido de la evangelización. Gracias. Yo opinión sobre estos temas tan delicados, opinión oficial no tengo. Lo que sí es cierto es que evidentemente, como ha dicho el Fray Vidal, en la instrucción y en la obediencia, o de la instrucción y la obediencia, los frailes franciscanos en la Nueva España intuyeron o consideraron que venían investidos de mayor autoridad de la que efectivamente le conferían las bulas. He insistido también en que este intento por arrogarse facultades que creo que se extralimitaban incluso a la omnímoda, no lo hacen movidos por el interés personal, ni por ambiciones, ni por afán de riqueza. Lo hacen desde la perspectiva de que los franciscanos tienen muy asumido que uno de la evangelización, y ayer se habló de cómo consideraban a los indios, esto parece una tontería, pero es novedoso, como seres humanos dotados de alma. Entonces, la defensa, y únicamente la defensa de los naturales, lo que impulsa a los franciscanos a erigirse y a utilizar instrumentos jurídicos que no les competían para enfrentarse a los oidores. Porque claro, si detenían a un indio acusado de lo que fuera, ¿quién era competente? ¿La audiencia o los franciscanos como protectores de indios? ¿Quién era competente? El problema es que la corona tampoco delimitó claramente cuáles eran las competencias de la audiencia frente al protector de los protectores de indios. Y ahí se enfrentan. Y se enfrentan, he citado un caso, pero es que también cuando se denuncia a los franciscanos ante la audiencia, se denuncia a Motolinia, porque Motolinia también debió ser de armas tomar, porque en el convento, que no pronuncio porque es un nombre muy difícil para mí, mexicano, del que era custodio, dio asilo religioso a prófugos de la justicia. Y cuando la audiencia mandó al alguacil, Motolinia se negó a entregarlo, porque Motolinia tenía delegado de Zumárraga también la función de protector de indios. Es decir, claro, cuando los franciscanos se enfrentan al poder civil y, oiga, no le dejo que lo juzgue, no lo dejo que se lo lleve, no... se produce un conflicto. Evidentemente, a mí no me entra en la cabeza que los franciscanos fueran a ejercer la jurisdicción civil y criminal. ¿Dónde se ha visto eso? Impensable. Pero que ellos pensaban que podían hacerlo porque Fray Francisco de los Ángeles, evidentemente, la obediencia y la instrucción parecía que alentaba en esa dirección. Desde luego, impensable. Pero una pregunta muy difícil de contestar en estos momentos. Fray Vidal, hágame usted una más facilita. Bien, muchas gracias, doña Cristina. Sin duda nos ha dejado a todos un poco... ¿Daría para más? Yo venía para 1 hora y cuarto, que es lo que decía el programa.